Hola, muy buenas. Este es un pequeño vídeo explicativo de cómo funcionar con Protege, cómo trabajar con Protege. Como comenté en clase, es un software que se utiliza para la edición de ontologías, para crear ontologías o editarlas. Y bueno, aunque el software tiene sus particularidades, no es excesivamente difícil de manejar, sobre todo para hacer ontologías básicas, que es lo que os voy a mostrar en este vídeo. Entonces, bueno, en primer lugar deberíamos descargar Protege. Para ello pues deberíamos poner download Protege y la primera página que me aparece, que es esta de Protege Stanford, si entro en ella me aparece esto, ¿de acuerdo? Entonces bueno, yo aquí le doy a Download Now y directamente podría darle a Download Protege for Windows, ¿vale? En caso de que tuviéramos otro sistema operativo, pues tendríamos que irnos aquí a Older Versions, por ejemplo, y buscar otras versiones, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí, en este caso las versiones antiguas que me llevaré aquí, podría descargar otras versiones y para otras plataformas, también no necesariamente para Windows, pero bueno, aquí lo vamos a hacer como si estuviéramos en Windows, ¿de acuerdo? Entonces cuando le daríamos otro no for Windows, aquí deberíamos meter nosotros de registro. Yo, como ya estoy registrado, le doy que ya estoy registrado y lo que hace es que empieza a descargar el archivo zip, ¿vale? Vamos a cancelar el archivo zip porque yo ya lo tengo descargado. Una vez lo tengamos descargado, lo tendríamos aquí en descargas y bueno, pues lo descomprimiríamos, ¿vale? Con el programa que tuvierais, archivo, extraer todo, por ejemplo, en Windows o con el 7-zip o con bueno, el software que tengáis. Y luego entraríamos directamente en la carpeta de Protege hasta que lleguemos a este punto donde tenemos todos estos archivos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, bueno, es necesario tener Java instalado. ¿Cómo compruebo si tengo Java instalado? Si me voy al símbolo del sistema, escribiendo cmd aquí al darle a la lupa o en inicio de ejecutar, yo aquí si escribo Java, veis que me da esto, ¿vale? Me da una serie de mensajes. Si pongo Java -v o -version concretamente, me dice que tengo la versión 1.8, etcétera, ¿vale? Si a vosotros os da un error de este estilo, pues no se reconoce como un comando interno o externo, significa que no tenéis Java instalado y necesitáis instalarlo. Para instalar Java deberíais ir a Google y download Java, y aquí en la página de Java pues descargaríais la última versión de Java, ¿de acuerdo? Desde aquí, descarga gratuita de Java, ¿de acuerdo? Bien, bueno, asumiendo que tenemos Java instalado, porque si no, no nos va a funcionar, pues ya podríamos ejecutar directamente y aquí iríamos a doble clic a Protege. Al dar doble clic pues abre el programa de Protege, la interfaz del programa de Protege. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña ontología muy básica en la que vamos a definir pues una serie de entidades. Pues vamos a definir, por ejemplo, las clases enfermedad, síntoma, tratamiento y paciente. Vamos a definir relaciones entre ellas y descripciones de ambas clases, ¿vale? De todas las clases. Bueno, para crear una nueva ontología, ahora aquí ya nos aparece una ontología nueva, pero si no sería file new, ¿vale? Y vemos que se nos abre una nueva, ¿vale? Ahora tengo dos, voy a cerrar una porque no voy a crear dos ontologías. Y bueno, tengo una serie de elementos, ¿vale? Que podríamos cambiar, pero que bueno, de momento no es relevante. Como os digo, como no se llega a ver mucho en clase, no pudimos ver demasiado, lo que voy a hacer es mostraros un ejemplo muy sencillito. Nos vamos entonces a Entities, ¿vale? Y aquí vemos la jerarquía de clases, es decir, yo tengo una serie de clases que voy a crear y todas mis clases siempre dependen de una superclase que se llama AllThing. AllThing es como la superclase, ¿de acuerdo? Es el padre de cualquier otra clase. Siempre cualquier clase que nosotros creemos tiene que tener por encima a AllThing. Y luego tenemos aquí pues las Object Properties, que habíamos dicho que son las relaciones entre clases o a nivel de instancia. También tiene una propiedad que se llama All Top Object Property, las Total Properties, lo mismo. Las anotaciones, que son para comentarios, cosas de este estilo, versiones, etcétera, que no vamos a utilizar. Y bueno, esto es algo nuevo de los data types de All, esto no lo vamos a tocar. Y aquí las instancias, ¿vale? Que ya es elementos concretos. Entonces nos vamos primero a las clases. Y lo que vamos a estar a este botón, que es para añadir una subclase, y vamos a crear una clase que se llama enfermedad. ¿Vale? Aquí yo puedo crear una clase nueva que va a ser, por ejemplo, paciente, que la puedo crear como subclase
o como al mismo nivel. Si la creo como subclase, lo que voy a tener es esto, ¿vale? Y acordaros que yo dije, para ver si una subclase es realmente una subclase de una clase padre, lo que tenemos que hacernos la pregunta ¿es X un Y? Es decir, ¿es paciente una enfermedad? No, no lo es, ¿vale? Entonces, esto está mal, esta jerarquía no es correcta. Vamos a borrar la clase paciente y lo que hacemos es que la vamos a crear al mismo nivel, ¿de acuerdo? De enfermedad. Entonces, aquí, esto lo que hace es crear una clase sibling, una clase al mismo nivel, y creamos paciente. Y de igual manera, pues voy a crear una clase nueva que va a ser tratamiento. Vale, entonces vamos a hacer tratamientos, pacientes, enfermedades. Una cosa, si veis que pongo el ratón sobre una de las clases, aparece ese http://semantic-web, bla, 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 bla. Eso es el URI. Es lo que os comenté, que es el identificador único universal y que solamente puede existir ese identificador para definir ese concepto o, bueno, cualquier concepto, ¿de acuerdo? Son identificadores únicos. Bien, yo ya tengo ahora mismo creadas mis tres clases. Pues perfecto. Vale, vamos entonces a continuación a crear las data properties. Las data properties habíamos dicho que eran las características que describen a los elementos de una determinada entidad o clase. Entonces, por ejemplo, paciente, bueno, pues vamos a definir elementos para definir paciente. ¿Qué elementos tiene paciente? ¿No? ¿Qué datos? Bueno, pues vamos a simplificar, vamos a poner que tiene un nombre, una edad, un peso y un número de la seguridad social, ¿de acuerdo? Entonces le añadimos una nueva, nombre de la propiedad, ¿vale? Pues va a ser nombre. Bien, un nombre tiene un dominio y un rango, ¿vale? Es decir, ¿el nombre a qué clase afecta? Bueno, pues yo le doy aquí al más, ¿vale? En dominio le doy al más, le doy a class hierarchy y selecciono que este nombre, ¿vale? Afecta a paciente, ¿de acuerdo? Y el rango, ¿cuál es el rango? Bien, nombre ¿qué es? Es un valor alfanumérico, con lo cual el rango le voy a añadir, ¿de acuerdo? Y es, en este caso, un string, ¿de acuerdo? Bien, paciente string, había quitado esto. Perfecto. Bien, habíamos dicho que teníamos también que tenía una edad, que tenía un peso. Uy, esto cuidado porque lo he creado edad como su propiedad de peso, me he equivocado, lo borro. Aquí tengo que crearla, peso. Y que tenía un número de la seguridad social, nom ss. Entonces, edad, dominio, ¿a quién afecta? A paciente. Peso, ¿a quién afecta? A paciente. Y número de la seguridad social, ¿a quién afecta? A paciente. ¿Vale? Edad, rango. La edad en que se mide, la medimos en años, con lo cual es un entero. Bueno, la diferencia entre integer e int no la vamos a mencionar porque, bueno, no la vamos a tener en cuenta. Es una diferencia fundamentalmente de cómo se basa la representación en XML. Podríamos seleccionar cualquiera de las dos. También podríamos incluso, por ejemplo, seleccionar non-negative integer porque no podemos tener edades negativas. Lo más normal es seleccionar int, ¿de acuerdo? Bien, entonces, edad y número de la seguridad social. Aunque es un número, vamos a tomarlo como un alfanumérico, ¿de acuerdo? String. Y peso. Bueno, el peso es un valor que puede ser decimal, podría ser un flotante, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo ya tengo creadas varias propiedades de datos para, en este caso, los pacientes. Vamos a crear alguna, por ejemplo, para las enfermedades. Bueno, para la enfermedad lo que voy a crear concretamente es el nombre de la enfermedad y su código, ¿vale? Porque las enfermedades suelen tener un código, por ejemplo, en la clasificación internacional de enfermedades tienen un código. Entonces yo lo que voy a crear es un código. Bien, el nombre es interesante. Aquí podríamos utilizar como nombre, en realidad ya tenemos una propiedad que es nombre, podríamos utilizarla. Podríamos decir, oye, el dominio no solo es paciente, sino que es enfermedad y tratamiento, de hecho, ¿vale? Para seleccionar varias es pulsando control, ¿vale? Así me deja, por ejemplo, decir que es las tres. Bueno, aquí teóricamente lo que hace es utilizar la intersección, ¿vale? Esto es una cosa que es relativamente, bueno, nueva. Lleva un tiempo ya, antes no aplicaba intersección. Yo voy a olvidarme de que esto aplica teóricamente a la intersección, que no lo tengo muy claro.
Y simplemente voy a definirlo como que, bueno, mi propiedad nombre, pues oye, como enfermedad y síntoma también, perdón, tratamiento también tiene nombre, que por cierto, me falta otra clase que es síntoma, ¿vale? Y que también va a tener, de hecho, vale, nombre. Pues todas estas entidades tienen un nombre, entonces, nada, lo que voy a hacer es que aplique para todas ellas. Perfecto. Entonces, ¿qué más? Código. Bien, código, pues ¿quién tiene código? En realidad código lo van a tener las enfermedades, los tratamientos, por ejemplo, el tratamiento de un fármaco, el código de un fármaco y los síntomas. Entonces todas tienen código. Dominio, síntoma, enfermedad y tratamiento. Rango es un valor alfanumérico, con lo cual tipo string. ¿Vale? No sé por qué esto se quita. Vale, ya está. ¿Vale? Y yo creo que con esto ya tengo todas las propiedades de datos, porque bueno, un síntoma lo voy a definir como un nombre y su código, una enfermedad igual, un tratamiento igual y un paciente, bueno, que tiene algún dato más. Perfecto. ¿Vale? Bueno, una buena práctica sería ir guardando, ¿vale? Le damos a File Save, ¿vale? Me dice, ¿cómo lo quieres guardar? ¿Qué sintaxis? ¿Vale? Hay diferentes tipos de sintaxis. Yo lo voy a guardar como XML, que es la más común. Le doy a aceptar y me dice, ¿dónde lo quieres guardar? Bueno, pues lo voy a guardar en el escritorio y va a ser diagnóstico. ¿Vale? Si me voy al escritorio, veo que tengo esta ontología de diagnóstico.owl, que si la abro con un editor tipo Notepad++, puedo empezar a ver, de acuerdo, cómo es mi ontología declarada. ¿Vale? Todavía es una ontología muy pequeñita, pero bueno, ya tenemos hechas algunas cosas. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a crear es las propiedades de las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos tendríamos que ir precisamente aquí a las Object Properties y empezaríamos a crear nuestras Object Properties. Bueno, entonces lo que vamos a crear son una serie de propiedades para relacionar precisamente las entidades. Bueno, lo que vamos a relacionar pues es que una enfermedad tiene una serie de síntomas. Vamos a decir también que una enfermedad se trata con un determinado tratamiento y vamos a decir que un paciente está diagnosticado con una determinada enfermedad. Es decir, vamos a crear esas tres relaciones. Entonces, vamos a crear la primera, que es una enfermedad, tiene síntoma, ¿de acuerdo? Vamos a crear de forma análoga es síntoma de para la inversa, es síntoma de. Vamos a crear se trata con, enfermedad se trata con, y es tratamiento de, y luego finalmente paciente está diagnosticado de, y bueno, podríamos crear una que fuera enfermedad es diagnóstico de tal paciente o de tales pacientes, pero bueno, no, en este caso no la vamos a crear. Entonces vamos a empezar con el tiene síntoma. Bueno, tiene síntoma. Dominio. Dominio de tiene síntoma. ¿Quién tiene un síntoma? La enfermedad. Rango. Pues síntoma. Enfermedad tiene síntoma, síntoma. Y vamos a decir que es la inversa de es síntoma de. ¿Vale? Vemos que automáticamente me pone que es la inversa, ¿de acuerdo? No me pone el dominio y el rango, ¿de acuerdo? De momento no me lo pone porque, bueno, no se lo estoy diciendo, aunque en teoría debería inferirlo. Si aquí, por ejemplo, le damos al razonador Hermit, es el razonador que tenemos, y le damos a Star Reasoner, bueno, aquí, por ejemplo, todavía no lo he inferido, ¿de acuerdo? Pero, bueno, es que todavía no tenemos instancias tampoco para que lo infiera. Nada, no he dicho nada. Luego lo vemos. Sí, eso. Tampoco quiero meterme demasiado con la parte de los del razonamiento porque no lo hemos visto con calma en clase y bueno, simplemente que sepáis que esta parte del razonador lo voy a parar, es la que me permite inferir nuevo conocimiento, ¿vale? Voy a dárselo yo al revés, voy a decir que dominio, o sea, tiene síntoma es, en este caso, el dominio es síntoma, perdón, es síntoma de.
Es síntoma de enfermedad, ¿vale? Estaba viendo aquí, él tiene síntoma y me estaba liando, ¿vale? Entonces, al revés. Bien. Enfermedad se trata con dominio, enfermedad, rango, tratamiento. Es tratamiento de dominio, tratamiento, es tratamiento de enfermedad. Y está diagnosticado de paciente, está diagnosticado de enfermedad. Bueno, guardamos y listo. Entonces, bueno, yo ya tengo, perfecto, ya tengo todas mis relaciones. Ahora lo que necesito es datos, ¿no? O sea, ahora mismo tendríamos hecho lo que es la parte del T-Box, donde defino el esquema, pero necesito datos. ¿Cómo creo datos? Pues me voy a esta pestaña de Individuals y le doy aquí a este botón Añadir nueva instancia. Entonces vamos a crear de momento un pack 1 para un paciente, ¿vale? Entonces un paciente le vamos a decir, vale, aquí es una instancia, pero que todavía no sabemos si es un paciente, una enfermedad o qué. ¿Cómo le decimos lo que es? En Types le decimos que es un paciente. ¿De acuerdo? Entonces ahora este pack 1 es un paciente. Voy a crear otro pack 2 que también le voy a decir que es un paciente. ¿De acuerdo? Entonces en pack 1 le voy a decir Object Property Annotation. Bueno, entonces esto ha cambiado. Ahora sí. Vamos a hacer, vamos primero a usar Data Property. Pack 1. Bien, pack 1 es un nombre, es una persona, ¿vale? Un paciente que tiene como nombre algo. ¿Qué nombre tiene? Pues se va a llamar Álvaro. ¿Qué tipo de dato es? Bueno, ya nosotros lo sabíamos. String, ¿de acuerdo? Le doy y vemos que pone el nombre Álvaro y bueno, el tipo de dato string. Álvaro, además tiene una edad que es 35 años. 35 en este caso es un entero, ¿vale? Y Álvaro tiene un número de la seguridad social que es A567 y decimos, bueno, me dice, el valor que he metido no es válido para el tipo int, ya lo sé, por eso lo tengo que cambiar a string y ya está. Entonces yo ya tengo a mi paciente 1 que es Álvaro de 35 años, bueno, me falta el peso, ¿vale? Y Álvaro, pesos de tipo float, Álvaro pesa 76,5, ¿vale? Bien, pues yo ya tengo a Álvaro completamente definido. Vamos a definir paciente 2. En este caso vamos a definir que son 52 kilos, ¿vale? Vamos a definir que su edad son 27. Vamos a definir que su número de la seguridad social es B5 ¿sí? Y por último vamos a definir que su nombre es María. Bien, pues tenemos dos pacientes. Perfecto. Ahora vamos a crear alguna enfermedad. Vamos a crear dos enfermedades también. Vamos a crear pues la gripe. Bueno, perdón, no lo vamos a poner así. Vamos a poner enf1 y enf2. ¿Vale? Y enf1 como data property vamos a decir que el nombre es gripe. ¿De acuerdo? Y que su código pues vamos a decir que es el B56. ¿Vale? Me lo estoy inventando. Y que la enf2 es, pues no lo sé, vamos a decir que la enf2 es, pues yo qué sé, Alzheimer, por ejemplo, y que cuyo código es B45. Vale, bien, vamos a generar ahora unos tratamientos, track 1 y track 2, ¿vale? Tratamiento 1 es ibuprofeno y el código del tratamiento 1 es en TR5231 y el tratamiento 2 es, pues vamos a buscar un tratamiento teórico para Alzheimer, de acuerdo. A ver, buscando
Vale, pues este mismo, ¿no? Por ejemplo, que parece ser un posible tratamiento, raza y, ¿no? Pues para poner un ejemplo también, la verdad que da un poco igual. Data property, pues el nombre Razadine, ¿de acuerdo? Y el código TR1098. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo varias instancias y me faltan síntomas. Vamos a generar 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vamos a poner 2 síntomas de cada uno. Dos síntomas. Síntoma número 1, nombre, fiebre. ¿Vale? Código del síntoma S1. ¿De acuerdo? Código, síntoma número 2, cefalea. Bueno, cefalea. Código del síntoma número 2, S2. Síntoma número 3, pérdida de memoria. Código. Uy, no, perdón. Código S3. Y otro nuevo que va a ser fatiga o cansancio o no, vamos a poner dolor muscular. ¿Vale? Y cuyo código es S4. Vale, pues ahora mismo ya tenemos cosillas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a relacionar la enfermedad 1 con los síntomas. Entonces, bueno, concretamente tiene síntoma, ¿vale? La propiedad, la relación. Entonces aquí Object Property le decimos tiene síntoma, bueno, va a aparecer Control Space. Si le damos a Control Space nos muestra lo que hay, ¿vale? Entonces, tiene síntoma. ¿Qué síntoma tiene? Pues vamos a ver. Fiebre, pues Sint 1. Bien, entonces en 1, bueno, esto lo ha hecho mal este programa. Lo tendría que hacer aquí, ¿vale? Al haber cambiado de instancia me lo ha hecho mal. Entonces esto es, tiene síntoma Sint 1, ¿vale? Entonces, en 1 tiene síntoma Sint 1 y Sint 1 concretamente es la fiebre. Vamos a decir que la enfermedad 1 tiene síntoma fiebre, cefalea y dolor muscular, ¿de acuerdo? Es decir, tiene síntoma el 1, el 2 y el 4. Entonces aquí tiene síntoma sin 2 y tiene síntoma. Podéis escribir también el nombre, como veis, no ha faltado el control space. Sin 4. ¿Vale? Y además se trata con ibuprofeno, o sea, con TRAT 1. Y entonces en 1, control espacio, se trata con TRAT 1. Perfecto. La enfermedad 2, por otra parte, vamos a decir que el Alzheimer, vamos a suponer que tiene, aparte de la pérdida de memoria, que es el S3, pues el S4, ¿vale? Entonces en 2 tiene síntoma Sint 3, tiene síntoma Sint 4 y se trata con TRAT 2, ¿vale? Con Ceantal-Rodacin, ¿vale? Y finalmente vamos a decir que Álvaro, bueno, Álvaro tiene gripe, ¿vale? Entonces Álvaro está diagnosticado de ENF1 y María, pues también el ejemplo que he puesto un poco tenebroso, está diagnosticado de ENF2. ¿De acuerdo? Entonces guardamos y bueno, vemos cómo efectivamente ya tenemos nuestra ontología donde hemos definido nuestro diferente conocimiento. El razonador lo podríamos ejecutar y bueno, hay una serie de cosas que infiere, esto habría que verlo porque, mira, por ejemplo, infiere concretamente el síntoma 4, ¿vale? Dice, infiere automáticamente por la relación inversa que es síntoma de enfermedad 2 y enfermedad 1.
también infiere que el síntoma 4 en realidad es una enfermedad, un paciente, un síntoma y un tratamiento. Bueno, esto se debe probablemente al tema de la intersección de los dominios, ¿vale? Al haber hecho intersección de dominios está infiriendo aquí unas cosas que no son del todo correctas. Pero bueno, no me quería meter tampoco con mucho jaleo, ¿vale? Síntoma 1, que es el síntoma de enfermedad 1, ¿vale? Etcétera. Todo lo que son las inversas, pues las suele coger. Y bueno, esto os digo que se podría guardar. Si volvemos a ver el fichero, vamos a ver que tenemos ahora bastante más información. ¿Vale? Ahora vemos que este fichero, que antes tenía muy pocas cositas, ahora tiene un montón de cosas, porque ya he metido un montón de instancias. ¿De acuerdo? Y incluso podría hacerse una visualización, lo que pasa es que en este caso no sé si tengo instalado los complementos para poder hacer visualización, como AllVid. No tengo aquí instalado, por eso me lo muestra todo ahí arriba. Bueno, esto normalmente hay una serie de formas de visualizar la ontología que se ve como un grafo, pero en este caso no lo tengo instalado. Pero bueno, esto es el funcionamiento básico, ¿de acuerdo? Aquí tenéis diferentes instancias, tenéis diferentes relaciones, tenéis diferentes propiedades de datos para diferentes clases, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a crear una pequeña ontología que no es 100% coherente con la realidad, porque hay cosas que está infiriendo mal, pero es simplemente para que veáis el manejo de ProDJ, ya que tampoco meternos en solucionar estos errores ahora mismo no es parte de esta parte de la asignatura, porque es conocimiento que habría que ver con más calma. Y bueno, por mi parte nada más, espero que haya resultado útil.